Gracias por estar en esta sección Contraste aquí en Observatorio de TV UNAM. Vamos a dedicar el plato fuerte de este programa a la discusión sobre los resultados más recientes de la medición de la pobreza en México. Por eso están aquí en nuestro estudio el doctor Gonzalo Hernández Licona, quien es secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, Coneval, y el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, quien es director de la Facultad de Economía de la UNAM de nuestra casa de estudios. Vamos a ver una cápsula sobre el tema de nuestra conversación y ya regresamos al análisis de nuestros invitados. Contraste. El lunes 29 de julio, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, Coneval, dio a conocer la medición de la pobreza en México correspondiente a 2012. Esta información se genera a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares que levanta cada 2 años el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI. La encuesta correspondiente a 2012 se levantó entre agosto y noviembre del año pasado, y ahora tenemos las cifras actualizadas. La primera conclusión ineludible de los datos que nos ofrece el Coneval es que la pobreza sigue afectando a un número inaceptable de mexicanos. En 2012, un total de 53.3 millones de personas viven en una situación de pobreza, medio millón más que en 2010. Esto significa que el 45.5% de los habitantes del país se encuentra en la pobreza. No obstante, ha disminuido levemente en los últimos 2 años el número de personas en pobreza extrema, al pasar de 13 a 11.5 millones de mexicanos. Lo anterior se debe básicamente a una reducción en las carencias de acceso a servicios básicos que reporta el Coneval, en particular en lo que se refiere a una menor carencia de acceso a servicios de salud. Pero la insuficiencia de ingresos sigue siendo un problema en aumento. El número de compatriotas que no tienen un ingreso que les permita cubrir sus necesidades básicas no deja de crecer, lo que hace evidente que tenemos una economía que no genera los puestos de trabajo de calidad que permitan a los individuos puedan dar el sustento adecuado a sí mismos y a sus familias. Los datos revelan que México debe revisar a profundidad el enfoque de la política social, pero también la política económica, que no genera las oportunidades de bienestar mínimo que debería ser posible en una economía como la mexicana. Esta noche, en Contraste, revisamos las cifras actualizadas de la pobreza en México. Pues la pobreza de millones de personas que no puede, digamos, despejarse de ninguna manera de la deliberación pública, política de este país. ¿Cuáles son las cifras, yo diría, más relevantes que esta vez nos pone Coneval sobre la mesa, además de las que ya decíamos? Gonzalo, bienvenido, gracias por estar con nosotros y quisiera un primer análisis de tu parte de las cifras, de su importancia y magnitud. En primer lugar, muchas gracias, Ciro, por la invitación y compartir con Leonardo la mesa. Muchísimas gracias. Un reconocimiento muy importante a la UNAM y a sus programas. La cápsula fue muy certera, Ciro. Efectivamente, para 2012 teníamos 53.3 millones de personas en la pobreza y dentro de ellas 11.5 millones en pobreza extrema. ¿Qué quiere decir eso? Vamos con la cifra alta. Que hay población en México, 53.3 millones, que tienen 2 características importantes. Ingresos bajos, por ejemplo, debajo de los 2,000 pesos por persona al mes, y además una o más carencias sociales que tiene que ver con rezago educativo, carencia de acceso a los servicios de salud o de seguridad social, de alimentación o de vivienda. Es la población que tiene esa problemática. Y la población en pobreza extrema es quien sufre más severamente de estas 2 condiciones. El ingreso es aún menor en promedio a 1,000 pesos por persona al mes y que tiene 3 o más carencias sociales de las que acabamos de mencionar. Esto refleja, por supuesto, que México sigue teniendo retos bien importantes en materia social y en materia económica.
Leonardo, la importancia de que México cuente con estas cifras, es decir, siempre habrá una discusión metodológica en los circuitos académicos para medir distintos fenómenos y procesos sociales. Tenemos ya al Coneval, que desde hace años está produciendo esta información. ¿Qué relevancia tiene el que contemos con esta institución y con estos instrumentos de medición? Yo creo que es muy importante porque contribuye de manera significativa para evaluar, entre otras cosas, pues las propias políticas, y no solamente las políticas sociales, sino las políticas económicas. En el pasado no teníamos información homogénea, no teníamos ni siquiera un acuerdo, una metodología oficial para medir la pobreza. Cuando se crea el Coneval, lo primero que vamos a tener es que ya parte de una metodología que había diseñado un comité técnico, que puede ser criticada como cualquiera de las metodologías que se pueden utilizar, como tú bien dices, para medir la pobreza, pero que indudablemente es muy clara y sabemos qué está midiendo, cuáles son sus referentes, y que inicialmente medía la pobreza por el método de la medición del ingreso, o sea, ver, a partir de definir una canasta de bienes que se consideran que son los básicos que necesita una familia, ver si el ingreso que perciben esas familias les da o no les da para tener acceso a esa canasta. Y de hecho se definen varias canastas para los distintos tipos de pobreza. Así se empezó la medición de la pobreza. Pero la Ley General de Desarrollo Social estableció un mandato que parecía difícil en su momento de atender, que era pasar de una medición de la pobreza basada solamente en la medición del ingreso a una medición multidimensional. De ahí las carencias a las que se refiere Gonzalo y que ya en la actualidad tenemos como parte de la evaluación de las cifras de la pobreza. No solamente estamos midiendo si el ingreso de las familias les alcanza para tener acceso a estas canastas de bienes y servicios que consideramos necesarios, indispensables, sino que además se mide el acceso a determinados satisfactores que necesariamente impactan también en las condiciones de vida de los individuos. Educación, salud, seguridad social, calidad de la vivienda, o sea, alimentación, son sin lugar a dudas indicadores fundamentales para poder evaluar la situación de una familia, de un individuo, y saber si está en la pobreza o si es vulnerable y puede en un momento dado, aunque aparentemente tenga un ingreso que lo sitúa en una situación más allá de la pobreza, el no tener acceso, por ejemplo, a la seguridad social o a la salud, lo hace, o a una vivienda adecuada, lo hace vulnerable a caer en una situación de pobreza. Entonces es un gran avance. Si puedo ahondar en lo que Leonardo decía, hay dos puntos muy importantes que vale la pena resaltar que decía Leonardo. Uno es, para cualquier fenómeno social y económico, desempleo, inflación, pobreza, informalidad, es más sencillo observar a simple vista cuál es la problemática. La parte de medición siempre es más compleja, ¿no? Siempre medir inflación, pobreza, desigualdad, hay muchas formas de hacerlas. La gran ventaja ahora es que desde el Estado mexicano se tiene una forma de medir pobreza con las características que decía Leonardo, y que además, Ciro, le da confianza al público, al ciudadano, de que lo que digamos como Coneval, vamos a decir exactamente lo que las cifras dicen, lo que las cifras muestran, ¿no? Ahí permíteme, a propósito de esto que planteas, creo que es muy importante porque somos una sociedad desconfiada, sí, y sobre cada tema tenemos resquemores, ¿no? Así es. Esta no es la cifra del gobierno en turno, ¿no? Creo que esa es una ventaja de tener un consejo como el Coneval, que hace la medición, por cierto, a través, como se decía en la cápsula, de su fuente de datos no son dichos del gobierno, es una encuesta con la gente directamente que practica un instituto autónomo como es el INEGI, ya desde hace algunos años, se los da a ustedes, de tal manera que aquella discusión que llegó incluso a decirse que la pobreza era un mito genial en tiempos del presidente Salinas, ¿no? Tenemos una medición
que puede tener su discusión, pero se sabe que en efecto las cifras son las que se desprenden de la encuesta, ¿no? Son las que la realidad está mostrando, y cualquier persona que nos ve pudiera replicar las cifras de pobreza con la información del INEGI, que es pública, y con los programas de cálculo del Coneval, que son públicas. Entonces, cualquiera, hoy en este momento alguien puede en su computadora, con programas como Stata, como SPSS, calcular la pobreza, y tiene que dar lo mismo que el Coneval dijo, lo cual es una gran ventaja, porque si algo necesitamos en un país que busca ser más democrático y transparente, es que las cifras y las problemáticas las midamos como son. Si la pobreza sube, hay que decirlo. Si la pobreza baja, hay que decirlo, porque también parecería a veces que cuando hay buenas noticias, uno dice, no, pues ¿cómo va a quedar buenas noticias si el público está pidiendo sangre, digamos, ¿no? Bueno, no, las cifras son las que son. En este caso, la pobreza amplia, digamos, tuvo un incremento de casi 500,000 de personas. La pobreza extrema tuvo una reducción de casi 1.4 millones de personas. Y a partir de ahí, Ciro, lo interesante es cómo tomar los datos y la información, sobre todo para hacer una mejor política pública, económica y social. Ese es el gran reto y el objetivo de estas mediciones, ¿no? Hemos comentado cómo se obtienen estas cifras, sus grandes agregados. Yo quisiera, antes de que nos dedicáramos a revisar los porqués y analizar las políticas, que en efecto es un ejercicio que se puede hacer a partir de esta cantidad de datos que ofrece la medición de Coneval, yo quisiera que antes de analizar las políticas analizáramos un poco la realidad, es decir, ¿qué nos dice para un país de las dimensiones del nuestro, de la potencialidad del nuestro, del bono demográfico que ha tenido en los últimos años nuestra nación, que tengamos 53.3 millones de pobres? Pero para hacer esta reflexión vamos a tomar un poco de tiempo, por lo mismo hacemos una pausa y regresamos a conocer sus comentarios. Pues ya lo ve, estamos hablando de la medición de la pobreza en México con dos expertos, Gonzalo Hernández, quien encabeza la institución, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, que hace estas mediciones, y con Leonardo Lomelí, experto en temas sociales y además profesor y director de la Facultad de Economía de la UNAM. No se vaya, regresamos en unos segundos.